la palabra de Dios, al sacrificio de nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. Le doy muchísimas gracias al Señor por la obra maravillosa que hizo, y no solamente por la obra que hizo, sino por haber abierto los ojos de mi entendimiento. Porque sabía que el Señor había muerto por mí, pero era como algo pasaje. Amén. Ahora puedo entender esa cruz. Que antes la miraba y digo, sí, está bien, murió por nosotros. Pero ahora podemos entender. Entonces nuestra reacción es diferente. Aleluya, Es una gloria vida a de Dios. gozo, a pesar de las aflicciones, a pesar de las dificultades, es una vida de gozo, una vida de descanso, hermano. Hay tanto descanso ahora que antes no tenía. Antes andábamos para todos lados, predicábamos por todos lados, hacíamos un montón de cosas, pero no había paz, no había descanso. Aleluya. Ahora hay descanso. Que el Señor nos siga bendiciendo. Gloria a Dios. Señor bendiga, amén. Amén. Estás esperando a que pase el hermano que siempre hace la punta, que se va a hacer. Gloria a Dios. Saluda a la madre iglesia, hermano. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Le damos gracias, Señor, por este privilegio de poder estar un día más juntos, reunidos. Como siempre digo, todos ustedes, para el Señor va a ser un gozo que nosotros estemos para la gloria de su nombre. Señor Jesús. Está bien, hijo. Como decía la hermana, ¿no? De qué hermoso que cuando Dios trata, cuando Dios... Y esa experiencia, por eso digo eso, que el Evangelio consiste, no solo consiste en palabras, sino consiste en experiencia. El que tiene una experiencia con el Señor es el que se goza, el que disfruta. Por ahí a mí me cuentan cosas, pero no puedo entender cómo. Yo tengo esa experiencia y ahí sí puedo entender. Porque Dios es experimentable. Dios es para experimentarlo, para disfrutarlo. Nosotros somos su disfrute y Él es nuestro disfrute. Disfrutamos a Dios. En medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la necesidad, porque nuestro gozo, nuestra alegría, nuestro disfrute no proviene de las circunstancias, si está bien o está mal, no proviene de lo bueno o de lo malo, sino del Señor. Nuestro gozo proviene del Señor, ¿no? Amén. Y Pablo decía, él había escrito en la palabra, en su palabra, acá, dice que la palabra de Dios dice, sino que estas cosas se escribieron, para que vosotros no cometáis los mismos errores. Y veíamos un pueblo cometiendo miles de veces los errores. Dios hablaba una cosa, pero lo entendían otra. Yo le decía una cosa y ellos hacían otra. Entonces así estaba, ¿no? Entonces Pablo dejó escrito estas cosas, se escribe para que vosotros no cometáis los mismos errores. Y entonces empieza la buena enseñanza, la sana enseñanza de la palabra para no cometer los mismos errores. Y escuchaba a los hermanos a veces cuando hablan, ¿no? Hay una diferencia tan grande, como el hermano decía, nosotros no podemos disfrutar o experimentar lo nuevo con lo viejo. Lo nuevo lo vamos a experimentar con lo nuevo, ¿no? Sin desmerecer lo viejo. Pablo así dijo, estas cosas escribo para que vosotros no cometáis los mismos errores. Entonces Dios nos dejó una manera. Antes nosotros decíamos que conocemos la historia, cómo Dios guió a su pueblo, cómo lo sacó de Egipto, abrió el mar, entraron al desierto. Y Dios, no solamente que Dios le dio un nombre del cual iba a guiar, sino que también una señal, decía el hermano, ¿no? Cuándo se tenían que mover. O sea que exteriormente Dios le dio a ellos. Dios le dio exteriormente, le dio un nombre que los iba a libertar, que los iba a guiar. Y una nube que era la señal para aquel que, cuando ellos tenían que avanzar. Ellos eran guiados exteriormente. Pero ahora la diferencia, dice de Dios, que nosotros ya no somos guiados exteriormente. Una cosa es ser guiado exteriormente. Otra cosa es ser guiado interiormente. Ahora nosotros somos guiados interiormente. Moisés los guiaba hacia la tierra prometida por medio de un hombre y por medio de la nube. Ahora Dios nos guía a nosotros hacia la gloria del Señor, pero por medio de la enseñanza. Antes era por medio de algo exterior, ahora nosotros tenemos la enseñanza y el Espíritu. Entonces veíamos ahí en Romanos capítulo 8, para que el Señor me ayude para mí, porque la verdad que se hace tan difícil a veces presentarlo, a veces lo tiene tan claro, se goza tanto, pero poder deshuesar el
Pero así dice en el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora nosotros somos guiados por el Espíritu, ¿no? Porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la muerte y ahora podemos ser guiados interiormente hacia el objetivo que Dios quiere, ¿no? Para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces veíamos la diferencia, yo me gozaba en estas cosas, ¿no? De cómo ahora dice los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. No dice que nosotros ahora somos guiados por el Espíritu, ¿sí? Porque todos los que son guiados por el Espíritu, dice, no es que el Espíritu nos guía. Yo como antes, la nube los guiaba, ahí va adelante, y yo por detrás. La nube los guiaba. Dice, ahora el Espíritu nos guía. Somos guiados por el Espíritu, no que el Espíritu nos guía. No es que Él va hacia adelante. Porque Dios derramó en nuestro espíritu el Espíritu de Dios. Ahora nosotros tomamos la determinación. ¿Por qué? Porque Dios se relaciona con nosotros por medio del Espíritu. Entonces está en nosotros ahora tomar la determinación. ¿Por qué? Por el conocimiento de la palabra. Dios nos dejó ahora la palabra de Dios. Nos enseña, nosotros la recibimos la palabra, aceptamos la palabra, y decidimos experimentarla. Y el Espíritu, ahí nos guía. Somos guiados por el Espíritu. El Espíritu que está en nosotros produce en nosotros todo lo bueno. Entonces, cuando nosotros recibimos al Espíritu de vida en Cristo Jesús, lo primero que nos lleva el Espíritu a nosotros es a creer la palabra de Dios y a buscar el poder. Necesitamos el poder, como decía la hermana. Conociendo la palabra, nunca podíamos vencer. Por eso necesitamos el poder, la llenura del Espíritu Santo, porque ese es el poder que necesitamos para poder vencer. Amén, amén. Entonces le damos gracias al Señor por eso, porque ahora nosotros somos guiados por el Espíritu. No el Espíritu nos guía, sino nosotros somos guiados por el Espíritu. Cuando nosotros reconocemos, cuando reconocemos que Dios se hizo hombre, anduvo entre medio de nosotros, dice, murió, tuvo un proceso, murió, dice, no solamente murió, dice, resucitó, y también, dice, fue ascendido, y también descendió, y vino a nosotros y entró como el Espíritu que da vida. Entonces ahora nosotros podemos ser guiados por nuestro interior. Recibimos el conocimiento de la palabra. Pero ¿qué dice Pablo? Que el crecimiento lo da Dios. Hay muchos hermanos que quieren ser guiados exteriormente. Y no está mal. Y no hablo de no seguir a su pastor, porque la palabra nos manda a obedecer. Esa es la parte de la capacitación en el conocimiento de Dios. Pero nosotros necesitamos ese conocimiento de Dios, de lo que es nuestra posición. ¿Para qué? Para poder ser guiados por el Espíritu. Aleluya. Nosotros necesitamos el conocimiento. Entonces Dios nos puso, dice, hombres, pastores, maestros, evangelistas. ¿Para qué? Para nutrirnos, para darnos el conocimiento. No el viejo conocimiento, sino el nuevo conocimiento. De cómo nosotros tenemos que ser guiados. Muchos esperan ser guiados por el pastor. El pastor está para darle la herramienta, para darle la capacidad en el conocimiento, pero después Dios obra en ellos y ellos se tienen que rendir al Espíritu y tomar decisiones. Y el Señor Espíritu, como dice el hermano, Él nos guía. Entonces ahí vamos siendo guiados por el Espíritu y el Señor va haciendo transformaciones en nosotros, experiencias maravillosas. Y bueno, y yo tenía algo así, pero no quería tomar el tiempo. En otro momento me gustaría compartir esto. Es hermoso poder hacerla a la nueva manera de Dios. No como ellos se equivocaron, sino a la manera de Dios. Dios levantó un hombre, que es el apóstol Pablo. A él, Cristo mismo, el Señor, Dios se le apareció y a él lo levantó y le dio la forma. Él es el arquitecto, el perito, no tenemos que estar buscando demasiadas cosas. Si bien toda la palabra de Dios es útil, inspirada por Dios para poder llevar a cabo, pero hay una palabra específica para llevar a cabo el propósito de Dios. Dios, que es la transformación y la edificación de la iglesia, la multiplicación de los cristos. Dios de mucho. ¿Por qué? Porque Dios dice que nosotros, Pablo decía que Él se deleitaba en los santos. Nosotros también nos deleitamos
Señor y en los santos. Nos deleitamos en los hermanos. Esos son nuestros deleites. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor amado. Mi alma te alaba, Señor, por darnos a entender la palabra. Ya no es a la vieja manera. Ahora el Espíritu de Dios nos guía. El Espíritu de Dios nos enseña. Dice, y la unción misma nos dará a entender todas las cosas. Pero está en nosotros, en recibirla, aceptarla. Aceptar primeramente a aquel que Dios nos puso para enseñarnos. A cómo, qué dice la palabra de nosotros, dónde estamos, cómo estamos parados, qué somos. Y de ahí además darle lugar al Espíritu de Dios que está en nosotros, para poder ser guiados por el Espíritu y poder ser llamados hijos de Dios. Porque los que son guiados por el Espíritu jamás cometen un error. Pero los que son guiados por exteriormente, por los hombres, van de fracaso en fracaso, esperando que el hombre les dé consejo, que el pastor les explique, que les aconseje qué hacer, porque no quieren ser guiados por el Espíritu. No quieren doblar su rodilla, buscar la llenura del Espíritu Santo, meditar en la palabra, esperar la voz de Dios, que el Señor, confiar en aquel interior que le habla. Dice que cuando el Señor estaba, el Padre dice que le hablaba a él. El Padre, él se fue, cuando él era hombre, Dios hombre, anduvo como hombre, dice que el Padre estaba en él. Y decir que él le daba palabras, aleluya. Que él le daba palabras, dice, las palabras que él me hablaba, yo las hablaba, las palabras que él me decía, yo las decía. Él era guiado en su interior, el Padre y él eran uno. En su interior el Padre y entonces él producía en su interior lo que él tenía que hacer. Ahora es Cristo en nuestro interior, como la vida de Dios, es uno con nosotros en nuestro espíritu. Y desde nuestro interior Él también nos guía por medio del conocimiento de lo que Él es. También en nuestro interior nos guía. Y así vamos, obedeciendo a la voz de Dios que está en nuestro interior, escuchando las enseñanzas de la palabra, poniéndola por obra, practicando lo que nos dice, gozándonos en lo que escuchamos cada día de la palabra y venir acá con las novedades de las experiencias maravillosas. Yo que tenía, dice que él dice, por ejemplo, veía la diferencia entre querer ser guiado por la ley y por la gracia. En el Antiguo Testamento, Dios no podía, nadie podía hacer el deleite de Dios bajo la ley. Porque para que Dios se deleite de que ellos tenían que cumplir toda la ley para ellos entrar en la presencia de Dios y estar con Dios. Y estar con Dios tenía que ser para que Dios se deleitara. Amén. Pero ahora el deleite de Dios siempre fue por medio de Jesucristo. Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Él se complace. Amén, gloria a Dios. Y en sus muchos hijos. Dios se complace de nosotros. Por eso Dios dejó ahora la manera para que nosotros podamos ser cada día más semejantes a Él. Y Dios se complace. Dios lo disfruta, pero no solamente Dios, sino nosotros disfrutamos cuando experimentamos lo bueno que es rendirse a la palabra de Dios, rendirse al Espíritu para ser guiados por el Espíritu y poder ser llamados hijos de Dios. Qué hermoso que nos digan hijos de Dios, no porque decimos que somos creyentes, sino porque el Evangelio de Dios no consiste en palabras, sino en hechos. Porque dice que Jesucristo trajo la gracia y la realidad. La gracia es Dios como vida. La realidad es aplicarlo, es la vida de nosotros, la práctica viviendo cada uno como el Señor. Y le damos gracias al Señor porque cada día vamos experimentando, cada día vamos practicando. Pero no podemos experimentar lo nuevo con lo viejo. Nosotros nos deleitamos, gozamos, vimos como un pueblo, como ellos, maravillosas enseñanzas del antiguo, pero ya estamos ahora en una nueva era, en la era de la gracia, a donde ahora el Espíritu de vida, el Cristo Jesús nos ha libertado. Ahora ya no somos guiados por algo exterior, ahora somos guiados por nuestro interior. Así como el Señor era guiado interiormente por su Padre para poder llevar a cabo el plan que Él llevó. Aleluya, esa historia del Salmo. El Salmo 116. Gracias, Jesús amado. Oh, bendito el Señor. Esta versión es medio rara, me gustaría una versión más. Menos la del hermano Ramón, Pero bueno, el Salmo 16.
gente dice. Gracias, Señor. Señor, es tan finita la hoja de la Biblia. Ya estamos cerca. Dice así la palabra del Señor. Guárdame, Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dije a Jehová, tú eres mi Señor. Amén. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros en toda complacencia, en toda mi complacencia. Multiplican los dolores de aquellos que sirven con diligencia a otros Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Cuando Jesús estaba en hombre, dice que Dios le aconsejaba, Dios le hablaba. Aún en las noches me enseñaba mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Simplemente por eso, porque está a mi diestra, dice, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Dice, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué hermosa, hermano, esta palabra. El Señor, Dios no permitió que Él, dice, cuando el Señor murió, su cuerpo humano fue guardado seguro. No tuvo temor de corromperse. ¿Vio? Es maravilloso. Y el alma del Señor, dice, no, también tuvo reposo, dice, porque sabía que Dios le iba a levantar, que no iba a estar ahí. ¿Vio? Y es maravilloso. Y dice, se alegró mi alma, dice, mi gozo, porque también reposa porque mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Yo miré la confianza que él tenía y lo que Dios le había transmitido a él para poder llevar a cabo la obra. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás, dice, la senda de la vida. Dios le mostró que él iba el camino, al camino de la salvación, el camino hacia la vida, el camino hacia la diestra del Padre. Dios, me mostrarás la senda, el camino de vida, dice, en tu presencia. Dios, cómo Él le mostró, y eso fue donde Él se aferró. El camino de vida, dice vida, en tu presencia, hay plenitud de gozo. Dios, Él sabía que iba a estar a la diestra. Delicias a tu diestra para siempre. Dios, qué hermoso. Y a nosotros también. Hoy el Señor nos muestra a nosotros cuál es el propósito de Dios. Si nosotros pedimos al Señor que nos muestre todo, de por qué estamos pasando por lo que estamos pasando y qué necesitamos, el Señor nos muestra la salvación. Por medio de la palabra, porque el Espíritu de Dios que está en nosotros nos guía. El Espíritu Santo de Dios es el poder para que nosotros podamos cada día vencer. Entonces ahora nosotros vemos que ya no somos más guiados exteriormente. O sea, cometemos muchos errores cuando entendemos mal. Nosotros, el pastor, los maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo, para el perfeccionamiento de los santos. Y muchos esperan siempre, toda la carga le ponen al pastor. Toda la carga es al pastor, el pastor es responsable de todo. Y el pastor no debe estar orando, por eso los hermanos no vienen, el pastor debe estar orando, por eso toda la carga ponen en el pastor. Porque ellos quieren que Él los guíe, que Él los lleve. Pero no es la responsabilidad del pastor llevarlo, guiarlo desde afuera. La responsabilidad de aquel que Dios levantó es enseñarle. Pablo dijo, he aprendido. No fue guiado a actuar de esa manera, sino dice, he aprendido. Por medio del Espíritu le enseñó a
estar contento, ya sea con poco, decía la hermana Norma. El Señor le enseñó a estar contento, ya sea con poco o con mucho, ya sea con un huevito, con lo que ella contaba. Ya el Señor le enseñó a ponerse contenta, gozosa, porque el Señor le mostraba que Él tiene cuidado de sus hijos. Y así Pablo aprendió, ¿vio? Como el Señor también. Y le damos gracias, Señor, hermano, de esto, porque ahora podemos entender que la responsabilidad de aquello, Dios levantó, constituyó pastores, maestros, evangelistas, todo, para el perfeccionamiento de aquellos, para que ellos puedan llevar a cabo la obra por medio del Espíritu. No puso al pastor para que él los arree, para que él les diga a ustedes, no, sino Dios les dijo que él les anunciara como el Señor. Dice, Señor, todo lo que yo les anuncié, todo lo que está, lo que tú me mostraste, lo que por medio de la oración, por medio del Espíritu Santo, lo que tú me mostraste, yo les anuncié a ellos. Yo todo, esa es la responsabilidad, transmitirnos a nosotros el conocimiento de nuestra posesión. Como el Señor le transmitió a Jesús, dice, se gozaba en la herencia. Y no solamente que le mostraba la herencia, sino que decía que el Señor cuidaba su herencia, su heredad. ¡Aleluya! Y el Señor está cuidando, hermano, nuestra herencia, allá en los lugares celestiales. Él está cuidando nuestra herencia, nuestra heredad. No solamente que nos dio una herencia, sino que Él está cuidándola. Él es guardador de nuestra herencia porque nosotros no podríamos. Entonces el Señor nos diría por medio del Espíritu. Y estas cosas son maravillosas, como decía Pablo. Estas cosas escribo para que vosotros no cometamos los mismos errores que ellos, sino ahora nosotros debemos ser guiados por el Espíritu. Porque los que son guiados del Espíritu, estos son hijos de Dios. Qué hermoso es poder ser llamado hijos de Dios, ¿no? Es un hijo de Dios. Yo le decía al hijo de la hermana que está acá, que Dios nos cambió a nosotros el nombre. Ahora él es Germán. Ya no es más Germán, ahora es hijo de Dios. Para los vecinos sigue siendo Germán. Para el Señor es hijo. Y es hermoso, hermano. Todos nos pueden ver, a mí me pueden ver en el Antonio o el tú, pero yo estoy convencido. A mí me encanta cuando me dicen que soy hijo de Dios. Pero lo mejor es cuando yo lo creo. Yo soy un hijo de Dios. Y nada me puede hacer y nada puede mostrarme que yo deje de considerar que soy un hijo de Dios. Lavado, comprado, y que tengo una herencia, y que soy heredero y coheredero. Y esa es nuestra esperanza. Y el que tiene esa esperanza dice, así mismo se purifica. Como Él es puro. Y eso es por medio del Espíritu, por medio de la enseñanza que Dios nos transmite día a día. Pero por eso Dios quiere que nosotros confiemos, que cada uno nos hagamos responsables de rendirnos a lo que aprendemos, de experimentarlo, para poder comentar si es bueno o es malo, si resulta o no resulta. Entonces, si resulta, démosle la gloria a Dios. Que el Señor siga bendiciendo. Amén, gloria a Dios. Bendiciones, gracias Señor. La culpa tiene el hermano que nos Gracias, Padre. Gracias Señor, gloria a tu nombre. Amén, amado. Gracias le damos al Señor por lo que hemos oído. Amén. Para compartir la hermana Norma. Bueno, tenemos unos minutos todavía. Pase, hermano. Y no se va a ir con la bendición. Gloria a Dios, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Santo Espíritu de Dios. No hacemos solo para compartir una palabra, sino quiero orar. Oremos, hermano, oremos. El sentir mío en este día era orar con ustedes. Necesitamos orar, clamar en este lugar. El anhelo siempre es de venir, hermano, recibir de Dios, pero también estar preparado, porque dice que Él va a poner un solo sentir. Y eso solamente el Espíritu Santo, porque dice que va acomodando lo espiritual a lo espiritual. El poder de Dios, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te alabo, alabe, glorifique en esta noche, hermano, bendito sea el nombre de Jesús. Si creemos que Él está aquí, Él tiene el poder para ministrar, porque dice que Él se pasea en la asamblea, se pasea en la iglesia, camina el Señor, Espíritu Santo, alabanza, te alabo porque tengo un sentido de orar con mis hermanos, Señor del cielo, en esta noche, para tu gloria, para tu alabanza, te recinto todo este territorio, Señor del cielo, es de tu palabra orando, caminando, el poder de Dios, ministrando vida, corazón y mente, Espíritu Santo, que se mueva el poder de Dios, Señor, no queremos venir solamente para estar unidos, reunidos solamente, Señor, sino para estar unidos, que la palabra
están todos sentados. O sea que el Señor levanta. El Señor levanta, que el Señor levante, los ponga a pie, y firme de pie para alabarle. Uno que da testimonio, Señor del cielo, en medio de tanta multitud sentada, se pone de pie y dice, yo creí, confieso, delante de cualquiera, porque me pongo de pie delante del Señor. Alabado sea tu nombre, una iglesia de pie, una iglesia que sabe, Señor amado, ese llamamiento maravilloso que no se cambia por nada, Señor, te doy gloria. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendíceme. Gracias, Señor, hermano. Oh, gracias por la Alabado sea su nombre. Amén. Te Gracias. invito a ponerse de pie, hermano. Vamos a alabar al Señor. Gracias. Gloria Vamos a a alabar Dios. al Señor y el hermano Fabio va a levantar la frente. Y ya vamos a salir a la palabra. en esta Gloria a noche. tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. No deje que nadie perturbe, ni nada perturbe la comunión que alcanzó con el Gloria a Señor. Dios. Bendito sea tu nombre. Ahí está usted con el Señor. Y nadie más. Gracias, Señor. Vamos a alabar al Señor. Amén. Gloria a Dios. El que da con alegría como el sol brilla, como el sol brilla, como el sol brilla. Quien da con alegría como el sol brillará, y Dios recompensará. Oh Señor, bendice esta ofrenda. Oh Señor, bendice esta ofrenda. Bendice a tus hijos que cooperan de buen corazón. Dale a ellos gozo, paz y alegría, bendiciendo su pan de cada día, oh Señor. A ver, hermano. Señor Jesucristo, primeramente te damos la gracia por la sangre derramada. Amén, gloria a Dios. Gracias, mi Señor. Sí, Señor. Gracias, hermanos, que pudimos llegar a tu casa. Amén, Para Señor. escuchar tu alabanza y tu palabra. Gracias. Señor Jesús, bendice a todos mis hermanos Gloria a que Dios, quisieron aleluya. ofrendar hoy. Y a los que no pudieron ofrendar, bendícelo de igual manera. Gloria a tu nombre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, amado. Así como estamos para recibir al pastor esta noche. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermano. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor, ¿no? Por todo lo que acontece. El Señor Él lo permite. Él ve más de lo que nosotros vemos. Amén. Y bueno, damos gracias al Señor por los dones que hay en la iglesia. Y bueno, agradecido al Señor. Saludamos a todos los hermanos que nos miran por Amén. por Gloria a Facebook. Dios. El Señor bendiga a Gracias, cada uno, Jesús. a los hermanos, Te alabamos, a todos Señor. los hermanos. Gracias, Padre amado. El Señor vaya añadiendo a nuestra amada iglesia Amén. más hermanos Amén. y hermanas, por supuesto. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer ahí en Mateo 16. Y nosotros estamos mirando, siempre tenemos que mirar de un lugar, ¿no? Las enseñanzas, todo lo que sea el Evangelio, tenemos que mirarlo de un lugar. Y ese lugar es desde el principio. Tenemos que mirar desde el principio, ¿no? Y ahí tenemos que mantener ese principio, ¿no? Que Dios estableció por medio de su Hijo. Porque ya hemos visto que Dios estableció el principio de la tierra, ¿no? Y que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Señor la sacó en el principio de la oscuridad, de las tinieblas y dijo sea la luz y fue la luz, ¿no? Y después ahí empezó ahí un orden, porque la tierra tenía
tenía un caos, por así decirlo, ¿no? Eso por medio de la oscuridad y de la caída de la tierra, nosotros vemos que entró en un caos y bueno, pero Dios la saca de ahí y la trae a sí mismo y entonces la tierra recibe la luz y por medio de la luz va poniendo todas las cosas en orden. Y sabemos que en el principio cuando Dios hizo todo, dice que Él vio que todo era bueno. No, lo único que dijo que no era bueno era que el hombre estaba solo. Que ahí le hizo una ayuda idónea al hombre. Y bueno, y vimos varios principios. Y ahora nosotros encontramos en el Nuevo Testamento que el principio del Nuevo Testamento comienza ahí en Mateo capítulo 27, creo que es, cuando Jesús, comiendo la última Pascua, le dice a sus discípulos: tomad y comed mi cuerpo que por vosotros he entregado. Y también dice: tomad y bebed, esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada, por mucho. Ahí estamos en el principio. Y nosotros tenemos que mantener ese principio con Dios. No, si nosotros no mantenemos ese principio, entonces nosotros mismos creamos un nuevo principio, ¿no? Nosotros somos los creadores del principio. Pero Jesús dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces ahora vemos nosotros que estamos en un nuevo principio, porque todavía estamos en un nuevo principio, y eso que comenzó hace 2000 años. Hace 2000 años atrás que comenzó este principio, pero estábamos en el principio, ¿no? Y tenemos que mantenernos ahí. La iglesia, empezando de ahí de la iglesia de Jerusalén, ellos se salieron del principio, ¿no? Queriendo establecer una doctrina, una enseñanza que no era la enseñanza de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? Sino que ellos querían mezclar, ¿no? La ley con la gracia, ¿no? Y entonces, pero eso fue una cosa que a ellos se les ocurrió. Pero en el principio Dios estableció todo ordenadamente, ¿no? Él era la luz que se manifestó. Y esa luz apareció para traer orden a la vida de la iglesia y a la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y ahí empezó la enseñanza del Jesucristo resucitado. Y Él nos hace saber que Él estableció, que buscó un apóstol, maestro y predicador de los gentiles. Eso fue en el principio. Por eso decimos que Pablo es nuestro apóstol, ¿sí? Y que los apóstoles del reino no son nuestros apóstoles. Son apóstoles del reino, pero no de nosotros. Nosotros tenemos los apóstoles de la iglesia y el principal de todo ello es el apóstol Pablo. Eso fue desde el principio. Después vinieron muchas enseñanzas por medio de Pablo, no del apóstol Pablo, para la iglesia. ¿No? Todo eso tenemos que mantener a rajatabla de lo que fue desde el principio hasta ahora. No podemos movernos del principio. Muchos no se movieron desde el principio trayendo nuevas enseñanzas y nuevas interpretaciones, ¿no? Que trajeron divisiones a la iglesia, ¿no? Trajeron de alguna manera perturbación, como dice Pablo ahí en Gálatas, ¿no? Que lo hemos leído muchas veces, ¿no? Ahí en Gálatas capítulo 2 dice él los llamó a estos hermanos, los llamó perturbadores, los que os perturban, ¿no? Creo que fue así que los llamó, no sé si... 1.7. Ah, gracias, hermana. Como vieron que el evangelio de la incircuncisión me era encargado como a mí, 1.7, yo estoy leyendo 2.7. No que haya otros, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo revelado al maestro, al predicador y apóstol, lo pervertieron. Y parecería que con la exhortación que Pablo le dio a Pedro, todo eso se había terminado. Pero nosotros vemos a través de la historia de la iglesia, no de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, sino de la iglesia, ¿no? Que se casó con el mundo y formó
diferentes denominaciones, esa iglesia vino a ser la perturbadora del Evangelio. La exhortación que Pablo le dio a Pedro en aquel tiempo no detuvo, ¿no?, a los perturbadores, sino que los perturbadores se fueron perfeccionando en el error. Y la iglesia recibió el error, no se mantuvo en el principio. Entonces lo que nosotros tenemos que no volver al principio, sino mantenernos firmes en el principio. ¿No? Porque sabemos que nosotros estamos bien encaminados, porque nosotros lo que era desde el principio. ¿Quién es el principio? Nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Alabado sea el Señor. Entonces vemos nosotros que en el principio Dios llamó a un apóstol. Pero vamos a leer ahí en Mateo 16, lo vamos a hacer corto porque la hora ya avanzó, pero estuvo muy lindo lo que compartieron los hermanos, después lo vamos a subir al canal. Gloria al nombre del Señor. 16, versículo 18. Dice la palabra del Señor: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Quiere decir que el infierno va a atacar terriblemente, ¿no?, la iglesia, ¿no? Ahora viene un ejército numeroso, y hay un solo soldado en el campo de batalla. ¿Qué puede hacer ese soldado? No puede hacer nada. Pero si se encuentra con otro ejército, ¿no?, entonces ahí vemos que se puede resistir, ¿no? Se puede resistir ese ejército. Por eso la iglesia, que la palabra griega es eclesia, ¿no?, los llamados afuera o a salir afuera, eso significa la iglesia, ¿no? Y el Señor, según acá lo que dice, lo que dijo en el principio, dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿No? ¿Sobre qué piedra? Sobre Cristo. ¿No? Cristo era la piedra. Ahora, Pablo en el capítulo 3 de Primera de Corintios, él dice: yo como perito arquitecto, vamos a leerlo. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 3. Si alguien encontró, puede leer, hermano. Sí, hermano Nicolás. Dice capítulo 3, versículo 10. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Amén. Entonces, vemos nosotros que en el principio Cristo era la piedra, ¿no?, donde la iglesia se iba a edificar. Y Pablo dice que él puso el fundamento, y entonces puso a Cristo como el fundamento de la iglesia. Es decir, que la iglesia iba a ser sostenida por el Señor, ¿no?, sostenida en todo sentido, ¿no? A cada uno de nosotros Él nos iba a sostener, ¿no? Porque ahí en Pedro, capítulo 2, versículo 5, primera de Pedro, ¿no?, 2:5 dice así: y vosotros también como piedras vivas, ¿no?, ser edificado una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Entonces ahí vemos nosotros, ¿no?, que Jesús es el fundamento, y nosotros somos los que estamos sobre el fundamento, ¿no? Somos las piedras vivas que van encima del fundamento, ¿no? Porque esta no es una piedra muerta, no una piedra sin vida, como las tablas de los mandamientos, sino que esta es una piedra viva. Y dice que las piedras, que cuando salió el agua de la roca, y dice, y el pueblo de Israel iba en peregrinación hacia la tierra de Canaán,
dice, y la piedra le seguía, la roca le seguía, y esa roca era Cristo. ¿No? Para siempre ellos tener el agua que necesitaban para la vida, el agua de vida. Pero ahora el agua de vida es Cristo, y Cristo es la roca, ¿no? Y nosotros somos piedras vivas, que estamos siendo, vosotros también como piedras vivas, ¿no? Se edificado una casa espiritual. Que acá se puede leer, ¿no? Se edificado una casa espiritual, ¿no? Pero se puede leer para ser edificado como una casa espiritual, para ser, ¿no? Ahí el para ser, esa interpretación se da por la palabra griega que corresponde a este versículo. Vosotros también como piedras vivas, sed edificado una casa, sed edificado para ser una casa espiritual, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos que ser edificados para ser una casa espiritual. ¿Quiénes? ¿Quiénes nosotros? Todos aquellos que tuvimos un nuevo nacimiento. Entonces, nosotros tenemos que unirnos, ¿no? Piedra con piedra. No es que nosotros somos un montón de piedras amontonadas, ¿no? Ahí, un grupito de piedras acá, otro grupo de piedras allá, otro grupo de piedras allá. No somos montones de piedras, no separadas una de la otra. Así no se edifica, ¿no? Sino que las piedras tienen que estar unidas, ¿no? Unidas por el vínculo. A mí me gusta mucho la palabra vínculo, porque el vínculo en Colosenses, en el capítulo 13, refiere sobre todo, dice, tomá el Colosenses 3, vamos a leerlo. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Sí, vestidos De amor, que es el vínculo. que es el vínculo perfecto, sobre todo vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, veo el vínculo, es el amor, donde tenemos que estar unidos, todos en el amor. ¿En qué amor? En el amor que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. En ese amor, ¿no? Nunca más nos miramos en la carne nosotros. Pero el diablo trabaja para que nos miremos en la carne. El diablo usa a aquellos que todavía no han entendido. Y usa a aquellos que todavía miran humanamente las cosas. Y los usa a ellos para que nosotros consideremos todo a través de nuestros ojos naturales. Y no a través de los ojos espirituales que fueron abiertos. ¿No? Por eso, cuando usted se junta con uno, usted tiene que ver qué espíritu trae esa persona, ¿no? Qué pensamiento trae esa persona. Si conviene seguir sus consejos, si no conviene, todo depende del hablar de esa persona. Que esa persona no nos lleve a nosotros a considerar al hermano según su andar, sino según su fe, ¿no? Sino según su fe. Y entonces, cuando nosotros vemos en el hermano la fe que es común a nosotros y a él, entonces le amamos. Le amamos por la fe que tiene, ¿no? Y entonces ahí no vemos defecto ahí, porque la fe del hermano es Cristo, ¿no? Porque nosotros somos salvos por la fe de Cristo, ¿no? Y recibimos la vida por la fe de Cristo. Bueno, pero tenemos que tener cuidado con estas cosas, no volvernos a los viejos rudimentos, ¿no? Si una vez fuimos hechos libres, mantengámoslos libres. No volvamos nuevamente a ser esclavos del yugo de servidumbre. No, sino mantengamos firme nuestra profesión. No, mi hermano es perfecto, es santo, justo y perfecto. Y todo lo que yo veo en mi hermano, lo natural, lo que yo veo en mí, eso no es de Dios. Eso Dios no me muestra lo natural. Bueno, porque lo natural que él tiene lo tengo yo también, ¿no? De alguna manera, parecido más o menos, pero la misma humanidad, no es diferente. Entonces, tenemos que ver con quién nos juntamos y con quién conversamos y cuál es el hablar. Bueno, y entonces estábamos leyendo Colosenses, ¿no?
Colosenses, y sobre todo, lo quiero leer al versículo, ¿vio? Porque es precioso ese versículo. El vínculo es el amor. Y dice en el versículo 14, ¿no? Y sobre todas estas cosas vestido de amor, el cual es el vínculo de la perfección. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿No? Nunca tenemos que enojarnos entre nosotros, no, nunca. Tenemos que amarnos, no enojarnos. ¿No? Y amar es soportar, ¿no? Soportar el peso, y soportar y creer, el amor todo lo cree, y esperar lo mejor, ¿no? Bueno, todo eso. Entonces nosotros somos piedras vivas, piedras preciosas, para ser edificados, ¿no? Para ser edificados. Nosotros tenemos que ser edificados, ¿no? Por medio de la palabra, de esta vida. Nosotros somos edificados cuando somos edificados por el Señor. El Señor nos edifica a nosotros. El Espíritu Santo nos revela su palabra. Es la luz en el lugar santo. ¿No? Vio que había una luz en el lugar santo. ¿Y qué más estaba en el lugar santo? El pan de la proposición, la mesa. ¿Qué dije yo, hermano? No. ¿Proposición? ¿Cómo se dice, hermano? Propiciación. Gracias, hermano. No. El pan de la propiciación. Entonces nosotros ahora estamos ahí siendo iluminados con el Espíritu Santo en el lugar santo, para después poder entrar en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo ahí está el altar del incienso, no está el altar de sacrificio, eso está afuera, el incienso. Y ahí nosotros ofrecemos una ofrenda de olor grato para Cristo, ¿no? Que es Cristo mismo, como la ofrenda en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Entonces vosotros como piedras vivas, dice primera de... Porque nosotros estamos haciendo una introducción para ir a un lugar, ¿no? Eso vamos a llegar mañana. Le aviso que vamos a llegar mañana, hoy no vamos a llegar. Gloria al nombre del Señor. Entonces vosotros como piedras vivas. Y esto es maravilloso, que nosotros tenemos que entender el tema del principio, ¿no? De cómo se construyó la iglesia en el principio, ¿no? Eso tenemos que ver. No podemos creer que en medio de nosotros haya un inconverso. No puede haber un inconverso ayudándonos a edificar la iglesia, porque la iglesia se edifica con la nueva creación, ¿no? Con la nueva vida, ¿no? Bueno, que ahora tenemos en Cristo. Y entonces tenemos que ver el valor de la unidad y de la unanimidad. La unidad la hizo el Señor y la unanimidad la hacemos nosotros. Y bueno, y ahí para llegar a la unanimidad, el apóstol Pablo nos enseña, dice, ahí en Efesios capítulo 4, creo que capítulo 4, Efesios capítulo 4, dice así, hablando de la unanimidad, ¿no? Bueno, ahí en el 11 ya lo conocemos. El 12 dice, para perfección de los santos, por medio de los 5 ministerios, ¿no? Perfección de los santos, ¿no? Para la obra del ministerio, para el trabajo de diáconos, ¿no? Todos los hermanos tienen que ser diáconos y diaconisas en la iglesia, ¿no? Una vez que fueron perfeccionados por la palabra del ministerio, ¿no? Para la edificación, y a través de los diáconos, que eran los levitas, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, y el 13 es lo que yo quería llegar, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Yo tenemos que... ¿Cuál es la fe nuestra? Es la palabra de Dios. Amén. Tenemos que tener la misma enseñanza todos, la misma fe todos, ¿no? Y bueno, pero yo pienso, no, tenemos que ponernos de acuerdo con Dios, con la palabra de Dios tenemos que poner de acuerdo.
¿no? Ya los pensamientos individualistas, eso tiene que desaparecer si nosotros verdaderamente queremos edificar una iglesia como la del principio, ¿no? Como la del principio, una iglesia que estaba sujeta a Cristo, ¿no? Y lo único que recibía la iglesia en el principio era el alimento de Cristo, del Cristo resucitado, por medio del apostolado, ¿no? Entonces, cualquier pensamiento, por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestro yo. Con nuestro yo tenemos que tener cuidado. Y con la naturaleza humana. Porque ya la conocemos, la palabra ya nos reveló el yo y la naturaleza humana que está en nosotros todavía y que es enemiga del espíritu, dice. Porque la carne batalla contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y sabemos que Satanás agita nuestras concupiscencias por medio de las tentaciones, ¿no? Para que nosotros neguemos la fe. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe, pero eso en el lado de nuestra naturaleza humana. Pero en el lado del pensamiento, ¿no? En el lado del alma, nosotros tenemos que llegar a la unidad de la fe. Y la única manera que podamos llegar a la unidad de la fe es recibiendo la enseñanza por medio de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. ¿No? A través del Espíritu Santo. Entonces, porque si dice que todos tenemos que llegar a la unidad de la fe, es decir, que todos tenemos que creer lo mismo, ¿no? La misma fe, todos la misma fe, todos tenemos que creer lo mismo y declarar lo mismo, y eso parece imposible, ¿no? Pero no es imposible, porque la iglesia primitiva, cuando fueron fueron todos juntos ahí. Pero parece que la muerte nos une a nosotros los cristianos, en vez de unirnos la vida, ¿vio? No, en la vida estamos todos separados, nadie se quiere unir, pero en la muerte estamos todos juntitos ahí, y ahí empezamos a glorificar a Dios, y aleluya y gloria a Dios. No, cuando tenemos que hacerlo ahora, que tenemos libertad para hacerlo. Ahora dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad, de la plenitud de Cristo, ¿no? Que ya no seamos niños fluctuantes, ¿no? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Fíjese el cuidado que tenemos que tener, primeramente del hombre que vive en nosotros, del hombre exterior, como decía el hermano Guachmaní, el hombre exterior y el hombre interior. No, tenemos que tener mucho cuidado con este hombre exterior que está en nosotros, ¿no? Él no es un amigo de nosotros, él no es aliado de nosotros. A este lo tenemos como prisionero para servir a la nueva creación, pero no lo tenemos prisionero nosotros, el Espíritu Santo, ¿no? Porque nosotros no tenemos la capacidad para gobernarnos. El que lo gobierna es el Espíritu Santo. Ahora, antes siguiendo la verdad, esto se escribió en el principio, antes siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor, por eso no nos debemos de enojar cuando un hermano parece que se sale del orden de lo que está establecido. No, nosotros tenemos que escuchar, tenemos el Espíritu Santo en nosotros que nos va a ir haciendo saber todas las cosas, ¿no? Tenemos que tener confianza, seguridad, certeza en el Espíritu que mora en nosotros, la vida que está en nosotros, ¿no? Porque ella no nos va a permitir que seamos engañados ni confundidos, hermano. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, del cual todo el cuerpo compuesto, bien ligado entre sí por todas las conjunturas vienen a ser los pastores, maestros, evangelistas, ellas son porque por ahí pasa el alimento, ¿no? Entre sí por todas las conjunturas de su alimento que recibe, según la operación de cada miembro, conforme a la medida toma aumento del cuerpo, edificándose en amor. Entonces, para terminar y dejarle seguimos mañana, hermano, ¿no? Piedras vivas, somos piedras vivas, tenemos una vida dentro de nosotros,
Y esa es la vida de Dios. No solamente la vida del Señor Jesús, no, la vida de Dios, la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está en nosotros. Y esta vida experimentó todo. Experimentó la parte del vivir humano, experimentó la muerte y experimentó la victoria y la resurrección. Amén. ¿No? Así que no puede ser vencida esta vida. Amén, hermano. ¿Cuánto lo creen? Entonces, alabado sea el Señor. Entonces, nosotros como piedras vivas, piedras preciosas y no separadas, no nos tenemos que separar. Pero el diablo trabaja así con mucho, porque dice en el versículo 16 del mismo capítulo, dice, creo que era del mismo capítulo, cuando habla de juego de dardos. Del cual todo el cuerpo compuesto... ¿Cómo? El 14. Ah, sí, el 14, gracias, Aníbal. Que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por los estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia los juegos del error. No, que el Señor nos guarde, hermano. Por eso, como dice la palabra, tenemos que guiarnos por el Espíritu. El Espíritu, lo que quiso decir el hermano Antonio, que el Espíritu ya no nos guía por afuera, no se pone delante de nosotros guiarnos, veo como el pastor que guía las ovejas, ¿no? Sino que desde adentro nos guía toda verdad y justicia, desde allá, desde el Espíritu nos guía toda verdad y a toda justicia. Y eso es así, tenemos que aceptarlo así. Y cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, todos vamos a ir al mismo lugar y vamos a sentir lo mismo y vamos a pensar lo mismo y vamos a manifestar lo mismo. Amén, hermano. Le invito a ponerse de pie, Señor bendiga. Alabado sea el Señor. Mañana tenemos la mesa del Señor, la Santa Cena, y tenemos también el ágape, hermano. Que el Señor nos permita vivir una vida, un día maravilloso de victoria. Señor, estamos delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor. Gracias por el fundamento que tú has puesto, Señor, para nosotros. Gracias, Señor, por la revelación que tú le diste al apóstol Pablo. Señor, por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Señor, que tu palabra que fue desde el principio todavía permanece, Señor. Porque se cumple tu palabra que dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no moverá. Oh Señor, bendice a los hermanos que van a volver a sus hogares. Guárdalos en el viaje de regreso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor le bendiga, la mañana terminada.